Todos conocemos lo fácil que es sacarle jugo a una naranja. Pero ¿qué pasa cuando nos encontramos con esto? En un inicio pensarías que no puedo sacar nada de jugo de aquí. Pero en verdad sí puedes. Es delicioso y es muy nutritivo. Nehemías 7, con Javier Michel. Buenas tardes. Muchas gracias. Me da mucho gusto estar aquí y me da mucho gusto ser recibido, ¿no? No tuve que agacharme de jitomatazos, ya es ganancia. Y algunos de seguro se están preguntando, bueno, ¿y qué tiene que ver el jugo de naranja y el jugo de zanahoria sobre todo? Es una historia que pues viví con mi papá. Ya cumplió 80 años y cada rato nos platica él de las cosas que no había cuando él era niño. Él se crió allá en México, en un ranchito en medio de los cerros. Entonces me habla, por ejemplo, de cuando recién tuvieron electricidad. Y me habla de cuando llegó el cine, ¿no? ¡Wow! Que se movía de tal y cual manera. Y una de las tantas cosas que me describió es cuando llegaron con el jugo de zanahoria. Y entonces para él era, bueno, ¿y cómo se le saca el jugo a una zanahoria, no? Entonces cualquiera de nosotros hoy, por ejemplo, ya está muy familiarizado con los teléfonos que le pica uno así, pero cuando no había iPhones ni nada, o sea, el Steve Jobs se la sacó de la manga para sacar la idea de que se podía hacer eso con un teléfono, ¿no? Bueno, lo mismo sucedió con los extractores de jugo de zanahoria y de cuánta cosa nosotros usamos ya, pero antes de eso era pues una piedra o qué le haces, ¿no? ¿Cómo le sacas el jugo a una zanahoria? Y bueno, hay veces que nosotros nos topamos con algún pasaje de la Escritura que así parece. O sea, por ejemplo, nos dicen, vamos a hablar acerca de Juan 3. No, pues hay mucho que enseñar allí, ¿verdad? O Efesios acá. Pero Nehemías 7 es uno de esos que dice uno, me tocó la zanahoria. Y dice uno, ¿qué se le va a sacar? Y yo no sé si usted ya se metió, pero es prácticamente todo el libro es una genealogía. Y yo no sé cuando a usted le tocan esas cosas, sobre todo llegan los niños, no sé si algunos de ustedes, Dios, háblame, tunk. Y de repente le puede salir un versículo padre, ¿no? Y fue y se ahorcó en el campo, ¿no? O alguna cosa así, ¿no? Cuando usted estaba en necesidad emocional. Pero igual le toca un pasaje y era el hijo de Gedalías, de no sé qué, y diciendo, ¿y eso qué tiene que ver? Y entonces llega el niño y le dice, papá, es que no le entiendo. Y le decimos, tú nada más bríncate la genealogía, no hay problema. Y hay algunos que crecen su vida cristiana y siguen haciendo lo mismo. ¿Ven la genealogía? Me la brinco, mi mami me dijo, ¿no? Y nunca nos metemos de lleno para ver que realmente toda la palabra de Dios es inspirada e es útil para nosotros, para instruirnos y corregirnos y redarguirnos, etcétera. Y entonces sobre eso vamos a estar hablando hoy, pero a manera de introducción vamos a analizar un poquito acerca de cómo está el libro de Nehemías y digo, depende de cómo podamos nosotros consultar a diferentes teólogos, van a brindar diferentes ideas de lo que está sucediendo en el libro. Entonces algunos podrían decir, bueno, y aquí tienen cada renglón es un tipo de bosquejo, ¿no? O sea, podríamos decir, el primer capítulo es Nehemías hablando con Dios. Nehemías está orando, recibe una visión de Dios esencial. Después viene Nehemías, habla con el rey, otro plan de parte de la acción humana. Y ya viene el trabajo, lo están planeando, capítulo 3, ahora sí, completan el trabajo. Note el cambio, capítulo 7, ahora viene el conteo del pueblo, capítulo 8, renovación del pacto, hasta el capítulo 2 y luego capítulo 13, las reformas adicionales. Otra posibilidad, podríamos decir que capítulos 1 y 2 están concibiendo, capítulos 3 al 6 están cumpliendo y de ahí en adelante están consagrando. Es posible. Otra posibilidad, el pueblo está trabajando sobre el muro los primeros 6 capítulos, ahora el muro está trabajando para el pueblo. O sea, primero la gente trabajó para que se construyera, ahora que está construido, pues que les proteja, que les sirva de algo, ¿no? Ahora podríamos decir, por otro lado, estaban primero enfocándose reconstruyendo el muro, ahora Dios se está concentrando en avivar al pueblo. Es posible. En la primera parte era el trabajo.
Ahora nos vamos a enfocar en la adoración, en la parte ya que viene la consecuente. Podríamos hablar de Nehemías como persona. Primero era el copero del rey, después fue el constructor del muro, pero ahora va a entrar en la función de gobernador del pueblo. Cualquiera de estas posibilidades nos lleva a la misma conclusión. El capítulo 7 es clave porque arranca una nueva etapa y para nosotros dentro de este desarrollo pues lo queremos allá. Y es lo que vamos a ver y yo les voy a pedir que me acompañen en oración. Padre, te damos las gracias por este tiempo, Señor. Queremos ver tu palabra como lo que es una fuente de vida, una inspiración para nosotros, Señor, la fuente de toda nuestra existencia en sí. Señor, hoy queremos recibir tu consejo y te pedimos que cada persona que esté aquí, sea que venga por primera vez o que tenga años en tu palabra, Señor, que todos podamos salir bendecidos reconociendo que eres tú el autor de esto que nos has regalado, que es tu consejo. En el nombre de Jesús. Amén. Nuestro capítulo 7 lo vamos a dividir en 3 segmentos. La primera parte va a ser Nehemías consiguiéndose uno de 3 cosas, pasos que un líder necesita para proteger a su gente y la obra. Noten que están el énfasis en las 2 cosas. Okay. Lo primero es, Nehemías se va a conseguir su liderazgo de apoyo. Todo buen líder necesita gente que le ayude. Después de eso vamos a ver a Nehemías ayudando al pueblo en su identidad y en su cultura. Cuando digo cultura, me refiero como ya se ha vuelto un término de moda en las empresas hoy en día. Se refiere a qué cosas valora la gente que está en esta agrupación. ¿Qué cosas defienden? ¿Qué cosas se hacen? Cuando mamá y papá le dicen al niño, nosotros eso no lo hacemos en esta casa, le están expresando la cultura de esa casa, dándole a entender qué está bien y qué está mal. ¿Okay? Entonces, la manera de actuar en general. Entonces, esa es la cultura que va a estar estableciéndose y la relación con Dios. De qué manera nosotros podemos asegurar que no nada más seamos gente buena, sino que seamos gente con la presencia de Dios. Bueno, el primer énfasis, decíamos, ya están construidos los muros, ya tienen sus torres de defensa, ahora Nehemías quiere sacar su liderazgo de apoyo. Leamos versículos 1 al 3. Dice el versículo 1, cuando la muralla quedó reconstruida y yo, Nehemías, había asentado las puertas y habían sido designados los porteros, los cantores y los levitas, puse al frente de Jerusalén a mi hermano Ananí y a Ananías, jefe de la fortaleza, porque este era hombre, lea conmigo que dice, fiel y temeroso de Dios más que muchos. O sea, había otras posibilidades, pero este era más que muchos. Entonces les dije, no se abrirán las puertas de Jerusalén hasta que caliente el sol, y estando todavía los porteros en sus puestos, se cerrarán y atrancarán las puertas. Designen también guardias de los habitantes de Jerusalén, unos en sus puestos de guardia y otros delante de sus casas o de su casa. Ahora, ¿de qué es lo que está sucediendo? Decíamos, está buscando Nehemías en su liderazgo de apoyo 3 diferentes puestos. El primero de ellos busca a sus asistentes y posiblemente sus sucesores. O sea, las características que está buscando, de acuerdo a lo que estábamos mencionando, fiel y temeroso. ¿Por qué digo sucesores? Porque posiblemente el rey Artajerjes vuelva a Nehemías allá donde estaba en su puesto antiguo. Y todo buen líder debe saber que tiene que prepararse para dejarle las cosas a alguien en algún momento. Por ejemplo, aquí en Willow Creek, el pastor Bill Hybels ya tiene tiempo que anunció que está en un proceso de sucesión. No está diciendo ya mañana, ¿no? Pero para que no lo agarre el proceso en emergencia, no es así, a ver, ya me estoy muriendo, aquí no, ese. O sea, es un proceso donde se tiene que valorar a la gente, etcétera, y es lo que está haciendo acá. Ahora, ¿por qué es importante esto? Por ejemplo, dice que la característica que está buscando es que sea fiel y temeroso de Dios. Entonces, aquí les presento a una persona, Lex Luthor, el archienemigo de Superman. ¿Okay? Él era muy apto, tenía muchas aptitudes, y era un buen líder. ¿Okay? Tenía muchos recursos, era un genio. Pero una persona con todos los recursos y habilidades, bla, bla, pero que no tiene un carácter aprobado y que no tiene temor de Dios, es un monstruo. Y tenemos que cuidarnos nosotros de no criar monstruos, ¿verdad?
en nuestros hijos. O sea, no es nada más que sean buenos, que ganen diplomas, no sé qué. Nada. Dios está buscando en su iglesia, como cuando dice 1 Timoteo capítulo 3, está hablando de los obispos. Dice, el que anhela obispado, o sea, el que anhela ser sobrevedor, pastor, vamos a decir, buena obra desea. Y créame que el ser pastor es una buena obra. El versículo lo podremos decir, el que anhela obispado, buena soba desea. Porque es un trabajal, es una soba ser pastor, ¿verdad, Juan? Todo, ve con el pastor, ¿sí? Él te lo resuelve todo, ¿no? Y cuando está uno en esa posición, dice uno, ¿qué se necesita? ¿Qué aptitudes? Y entonces busca uno en la lista de lo que dice. Y dice, no debe ser pendenciero, no jactancioso, no dado al vino, marido de una sola mujer, que tenga sus hijos en su gestión. Y de toda la lista, ¿sabe cuántas cosas menciona que se requieren que sean sus aptitudes? Una, dice, apto para enseñar. Fuera de eso, todo tiene que ver con su carácter. ¿Qué tipo de persona es? Y es lo que Nehemías está consciente, que las personas que él va a dejar tienen que tener estas características aprobadas que no se comprueban por un currículum, se comprueban teniendo a la gente en medio de uno y estándolo viendo en acción. Bueno, tema para otro día. Otra cosa que también es importante, los porteros. Recuerden que teníamos nosotros acá, decía, cuando la muralla quedó reconstruida y yo había sentado a las puertas, habían sido designados los porteros, los cantores y los levitas. Posiblemente los que tuvo que poner ahí de porteros eran los cantores y los levitas. Ahora no está hablando del portero así del que se avienta por la pelota, ¿verdad? En la portería. Lo que está hablando es la gente que controlaba la entrada y la salida de la ciudad. Y curiosamente, esto de que dice, no se abrirán las puertas de Jerusalén hasta que caliente el sol, no está hablando de las playas de Acapulco, ¿verdad? ¿Cuándo calienta el sol? Allá en la playa. No, nada de eso. Acá está hablando de que cuando ya era pero bastante avanzado el día, entonces se abrían. Eso es contrario a lo que se daba antes, porque lo que sucedía era típicamente en las ciudades, al salir el sol se abrían las puertas de la ciudad, al ponerse el sol se cerraban. Y aquí las vamos a abrir mucho después de que ya se haya salido el sol y las vamos a cerrar mucho antes de que se haya puesto. ¿Por qué? Porque había una cautela extrema. ¿Cómo estamos nosotros en nuestros días hoy acá? Yo no sé a usted si le perturba, pero de repente me salen las noticias ahí en el teléfono. No, pues que otra balacera en otra universidad. Y hizo esto el pistolero. Y dice uno, híjole, a ver si no le toca a la escuela de mi hijo, pues están saliendo por todo Estados Unidos. Y entonces tiene uno que estar consciente, tiene que haber en teoría gente que está cuidando. Pero además de eso, dice que tuvieron que poner guardias. Los guardias estaban en estaciones específicas sobre el muro, no nada más en las puertas, sino tratando de ver qué había desarrollándose afuera de los muros y aún adentro, dice, cerca de sus casas, o sea, que estuvieran viendo a su alrededor. Ahora, no estoy diciendo esto con la intención de crearle temor a usted. Lo que quiero es, estamos analizando, esto aplica no solamente en un sentido físico, aplica en un sentido espiritual, aplica en un sentido familiar. ¿Qué cosas están entrando a nuestro hogar? Y nosotros como padres tenemos la gran labor, responsabilidad y privilegio de cuidar a nuestros hijos y de cuidar todas las cosas que están sucediendo. Bueno, entonces, una labor de Nehemías que se concluye con esto de los porteros y los guardias. Después le queda otra labor. Ahora sí tiene que entrar en la identidad y la cultura del pueblo. Tiene un pueblo multitudinario y les tiene que ayudar. ¿Okay? Vamos a leer algunos de los versículos selectos, porque como decía, son muchos nombres. Pero bueno, tiene su lugar. La ciudad era espaciosa y grande, pero el pueblo dentro de ella era poco y no había casas reedificadas. Aquí nos describe en sí un problema que tenían. Como la ciudad estaba derruida, no había muros de protección antes, pues a nadie le interesaba vivir allí, ¿verdad? Preferían vivir allá en el campo, donde había más posibilidades. Y entonces ahora quieren que venga la gente a la ciudad. Entonces, ¿qué hace Nehemías? Dice, a ver, necesito encontrar gente, crear el interés de que la gente se quiera venir a la ciudad. Y va y se encuentra esto que dice el versículo 5. Entonces puso Dios en mi corazón que reuniese a los nobles y oficiales y al pueblo para que fuesen empadronados según sus genealogías. Y hallé el libro de la genealogía de los que habían subido antes y encontré en él escrito así. O sea,
quiere tomar y decir, a ver, vamos a hacer de que todos los que somos todos los que estamos y estamos todos los que somos, ¿ok? Y entre eso dice, a ver, y saca algo que ya viene del libro de Esdras. Si nosotros leyéramos el capítulo 2 del libro de Esdras, contiene esta misma información. Aparentemente es como si los que salieron con Esdras están registrados en Esdras, y aquí pudiera ser que están registrando o registraron los que llegaron a la ciudad. O sea, dos diferentes relatos del mismo suceso. La gente saliendo de por allá y llegando aquí hasta Jerusalén. ¿Okay? Y entonces ahora sí, saca la lista y dice, estos son los hijos de la provincia que subieron del cautiverio, de los que llevó cautivos Nabucodonosor, rey de Babilonia, y que volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad, los cuales vinieron ¿con quién? Zorobabel y otro grupo, el número de los varones del pueblo de Israel, y empieza a dar los nombres. De estos eran tantos, de estos eran tantos, de estos. Y aquí habla de la gente en general. Versículo 39, ¿qué dice? ¿Quién más llegó también? Sacerdotes. Versículo 44, ¿quién más venía? Los cantores, ¿ok? ¿Quién más venía? Porteros. Ya había algunos porteros experimentados, pero no todos, ¿ok? También nos dice el versículo 46, ¿quiénes más venían? Sirvientes del templo. Y luego el versículo 57 venían los hijos de los siervos de Salomón. O sea, grupos muy específicos. Versículo 61, y estos son los que subieron, y nos da todos acá, pero tenían una característica, los cuales no pudieron mostrar la casa de sus padres ni su genealogía si eran de Israel. O sea, no pudieron comprobar las cosas, pero vinieron entre la gente. Guarda este dato, es muy importante. Versículo 63, y de los sacerdotes, y da los nombres, y dice, se buscaron su registro de genealogías y no se halló, y fueron excluidos del sacerdocio. O sea, gente que no pudo estar en esta ocasión, en esta función, pero formaban parte del pueblo, ¿ok? Y ya lo último, el gobernador les dice que tienen que hacer las cosas de tal y cual manera. La congregación junta era de 42,360 personas, ¿ok? Sin sus siervos y siervas, que eran 7,337, y entonces había más gente, y había 245 cantores y cantoras, ¿ok? Primera conclusión de las genealogías. Esto es un punto muy importante, no lo olvides jamás. Tú eres único y especial, igualito que todos los demás. O sea, primero sí, ya. O sea, como cuando se gradúa uno, ¿no? Está uno en la graduación y le dicen, tú eres la esperanza del mundo, ahora sí, tú vas a sacar adelante esto, ya está, ¿no? Y lo mismo le están diciendo a toda la bola que se está graduando. Y entonces dice uno, pues, ¿qué me hace ser tan especial? Ahora, guarda esa idea. Nehemías capítulo 8, me voy a adelantar un poquito, solamente para poner en contraste la gran relevancia de lo que está sucediendo acá. Dice, versículos 1 al 3, todo el pueblo se reunió como un solo hombre en la plaza. Entonces el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la asamblea de hombres y mujeres y de todos los que podían entender lo que oían. Y leyó en el libro frente a la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas, desde el amanecer hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Versículo 8. Y leyeron en el libro de la ley de Dios, interpretándolo y dándole el sentido para que entendieran la lectura. Ahora, lo que está sucediendo entonces, en el capítulo 7 sucede algo que los va a preparar para el capítulo 8, cuando se les va a dar la ley. Ahora, ¿qué representa la ley? La ley representa un sistema de estructura, ordenanzas, mediciones para saber quién está haciendo las cosas bien y quién no. Es una retroalimentación para decirnos si vamos chuecos o estamos desempeñando las cosas conforme al plan de Dios, ¿de acuerdo? Ahora, eso es, digamos, algo esencial en nuestras vidas, pero si eso se da sin haber pasado primero por lo que sucedió en el capítulo 7, entonces queda incompleta la cosa o la balanza. A lo largo de la Escritura, nosotros podemos ver, digamos, panorámicamente,
que Dios aplica dos principios sobre nosotros. Por un lado aplica su amor y por otro lado aplica su autoridad. O sea, Dios tiene las dos cosas y ambas son importantes. Hay personas que cuando se quieren acercar a Dios, quieren acercarse solo al lado del amor de Dios o solo al lado de la autoridad de Dios. Pero haga de cuenta, es como si fuera un chicle rojo y azul y los pone a masticar y pregunta a usted, ¿de qué color es Dios? Pues están las dos cosas ahí, Dios es morado. Entonces, si uno se acerca a Dios, ambas cosas van a estar de por medio. Entonces, por un lado, Dios le está diciendo, sí, ven, yo te quiero tener cerca de mí, pero por otro lado, sentimos la autoridad de Dios, su justicia, y nos resiste, y es como un fuego quemador. Y entonces dice uno, bueno, ¿me debo de acercar a Dios o no? Porque si me acerco, me quema, porque es santo, y yo no. Pero necesito su amor. Y entonces así como, acércate al lado del amor de Dios, pues no. Dios es todo amor y es toda autoridad. Pero están operando al mismo tiempo, ¿ok? Y es algo que a nosotros nos cuesta. Bueno, lo que quiero enfatizar es esto. El amor de Dios produce lo que le vamos a llamar identidad. Cuando Dios está tratando con nosotros y nos habla de su amor, o nosotros como padres con nuestros hijos, tenemos que ayudarles a entender este aspecto del amor que es su identidad. Por otro lado, la autoridad produce carácter, ¿ok? O sea, es la que nos ayuda a que las cosas se hagan bien. Por ejemplo, en un estado comunista, ellos van a utilizar, van a tomar a los hijos, se los quitan a los padres, se los llevan a X escuela y están entrenando a los chamacos en la ley, por decirlo así, y los traen todos marcando el paso porque van a forjar carácter en ellos. Pero nunca les dieron la identidad. Digo, si nosotros nos queremos meter a cuestiones aquí de psicológicas y demás, niños que los meten así, han hecho estudios de esto, los meten digamos, a cunas, pero no les hablan, no los abrazan, nada, no se crían bien, aún el cerebro no se cría bien. Bueno, más de eso después. Pero a lo que voy es, necesitamos el balance de las dos cosas. Necesitamos por un lado el amor que produce identidad y por otro lado necesitamos la autoridad que produce carácter. Si tenemos una persona que solamente tiene una de estas facetas en su vida, entonces es débil y no va a desempeñar. Curiosamente, la generación que ahorita está, digamos, en el 2008, se nos viene abajo el mundo de los negocios, ¿verdad? ¿Cuántos perdieron su trabajo en el 2008, no? O sea, no tiene que levantar la mano, nomás piense, pero usted debe conocer mucha gente. Algunos no, si levanta la mano me van a despedir. Pero fue una época muy difícil y entonces había chavos que se estaban graduando y salieron a un mercado cuando hay poca oferta de trabajo. Y entonces era, ay no, gente que ganaba antes $100,000 de repente le están ofreciendo 40. Y entonces, ay no, yo soy demasiado bueno para eso. Mi mami me dijo que yo soy el mejor del mundo. Y no quieren el trabajo porque pues, son los niños consentidos. Entonces su identidad la tienen bien formadita. Pero el carácter, Dios mío. ¿Y ve el conflicto? Entonces es donde dice uno, bueno, las circunstancias están así y el carácter representa la manera en que vamos a reaccionar a la situación actual, pues órale. Pero tenemos que hacer las cosas bien. Por ejemplo, algo que me acuerdo, Jesús, cuando le va a lavar los pies a sus discípulos, si recuerda ese incidente, dice que lo hizo porque él sabía quién era. Si nosotros sabemos quiénes somos, las cosas triviales no nos molestan. Entonces la identidad es importante, pero también necesitamos ser gente productiva. Bueno, cuando mis hijos eran chicos, yo estaba tratando de crearles este concepto del balance entre amor y autoridad. Y entonces les decía, mira hijo, yo te amo porque eres mi hijo o mi hija. Y entonces el énfasis era en, tú no puedes hacer nada bueno que haga que yo te ame más, ni puedes hacer nada malo que haga que yo te ame menos. Yo te amo por el solo hecho de que eres mi hijo. Entonces, como siempre vas a ser mi hijo,
siempre te voy a amar y puedes confiar en eso, no te preocupes. Y entonces yo pensé que lo iban a aprender rápido, ¿no? No, hombre, pero mire, es algo que lo anhelamos, pero va pasando el tiempo y como que no lo asimilamos. Charito y yo precisamente estamos pasando, Charito mi esposa y yo, estamos pasando por la etapa en la que nuestro hijo se fue a la universidad. Diferente la experiencia a mi hija porque ella estaba en una universidad aquí cercana. Él está allá lejos, entonces no lo podemos estar viendo constantemente. Y entonces así dependemos que él sepa quién es, uno entre 30 y tantos mil que hay por allá en la universidad. Y que él pueda mantenerse firme en sus convicciones y todo, y estaban así, ¿no? Chaca, 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 chaca. Y entonces clásico que viene el momento en que, papá, no estoy sacando la calificación que quería en esta materia. Y vuelve la misma lección. Hijo, quítate esa presión de encima. Yo no te voy a amar más si sacas una buena calificación, ni te voy a amar menos si sacas una mala calificación. Te amo porque eres mi hijo, haz tu mejor esfuerzo y con eso viviremos. Gente que entiende eso es máximamente productiva. Y Dios quiere que usted sea productivo. Y Nehemías quería que el pueblo acá fuera productivo también. Mire, le voy a explicar por qué la genealogía es importante. Le decía que voy a resumirles una genealogía que usted probablemente por ahí ha leído. Está en el capítulo 1 del libro de Mateo, versículos 1 al 17. Es la genealogía de Jesucristo. Las genealogías normalmente no mencionan mujeres, pero en esta ocasión menciona 5 mujeres, que son estas que ven en la pantalla: Tamar, Rahab, Ruth, Betsabé y María. Y dice uno, pues han de ser las supermujeres, ¿verdad? Bueno, ahí le va la lista de los grandes logros de las Olimpiadas, ¿ok? Tamar, la primera, es una mujer que se prostituyó, era la nuera de Judá. Y bueno, la historia ni para qué se la cuento, porque no es para domingo por la mañana. Ni por la tarde tampoco. Rahab, esa era vil y corriente prostituta. Y digo, bueno, Ruth, ella era una mujer decente, pero no era judía. Y entonces dice uno, ¿qué hace una mujer no judía en la genealogía de Jesucristo? Luego Betsabé, una adúltera, ¿ok? Fue la mamá de Salomón que tomó David ahí para pues, ser felices juntos. Y luego María la madre de Jesús. María, ella va a decir usted, pues era una mujer muy buena. Sí, yo lo sé, usted lo sabe. Pero lo que pasa es que la gente a su alrededor no lo sabía. Oye, que la María está embarazada, ¿sí? Sí, ¿quién fue? Pues dice que nomás que pues por ahí. ¿Quién le iba a creer? Entonces no tenía buena reputación, o sea, las mujeres que están aquí eran de muy mala reputación, pero están en la genealogía de Jesucristo. ¿Qué da a entender una genealogía? Las genealogías no son, en la Escritura, no son para excluirnos, son para comunicarnos algo que se me hace crucial aquí en Casa de Luz. Es incluyente. Si usted conoce a alguien que dice, no, su vida está pero dada al catre, tráigase a la Casa de Luz. Este es el lugar para ellos, para que Dios los transforme. Quizás les tengamos que quitar las pistolas y algo al entrar, pero lo hacemos con gusto, ¿no? O sea, queremos que Dios, no es que queramos que sigan siendo así, pero es lo que nos dice la genealogía. Por un lado nos está diciendo, la gente pertenece porque ya es parte del linaje. Tú perteneces, no te preocupes. Pero por otro lado, queremos que seas parte de nuestro equipo. Vente, aquí se pone buena la cosa. Yo cuando era chico, esa no es una foto mía, pero yo era muy bajo de estatura, al grado que en mi casa, hasta la fecha todavía me dicen el enano. Porque ese es de cariño, porque completo era enano panzón, o sea, era chaparro y gordo. Mi papá me decía de cariño, chaparrito cuerpo de uva, entonces era para que se oyera más bonito. Pero digamos, toda mi vida yo era así
no me incluían en los deportes porque pues nomás no se me daba. Entonces, como allá en México uno me decía, tú eres químico, ¿verdad? Y le digo, ¿por qué? Dice, porque de físico no tienes nada. Otro llega y me da una confesión así, me dice, tú eres lo más diametralmente opuesto a un atleta que yo me puedo imaginar. O sea, aquí están los atletas, tú estás hasta el otro lado, ¿no? Y bueno, entonces les cuento esto porque yo me tuve que acostumbrar a este tipo de escena. Cuando, a ver, vamos a escoger equipos, ¿no? Y sí, yo siempre salía con la raza y a ver, y yo escojo a fulano, y yo escojo a fulano, y yo veía la bola a mi alrededor, diciéndose más chiquita, y siempre era el último. Y mire, se siente uno gacho. Entonces, con el tiempo, para ya no andar sufriendo con esas emociones, mejor iba y me sentaba en un banquito por ahí, allí, y ya cuando terminaban todos, entonces ya hasta las chicas las habían quitado de por medio, yo nomás llegaba yo, ¿con quién quedé? Porque no me escogían, así como, bueno, pues te quedas con el chicle ¿no? Y entonces llegaba yo y ya nomás me sentaba en la banca, nunca jugaba, nada, ¿no? O sea, yo no era nada. Hasta que llegamos, me acuerdo, hubo sus excepciones, pero me acuerdo en esta ocasión, estábamos en la high school aquí en Rolling Meadows, era nuestro segundo año, y pues tomaban que jugábamos softball durante ese año. Entonces estaba el equipo de softball del segundo año contra los de tercero, y obvio siempre ganaban los de tercero. Y era la clase de matemáticas avanzada y no sé qué relajo. Entonces, pues yo estaba en la clase, pero pues no le entraba al softball, ni béisbol, ni nada de eso, ni al fútbol, ¿verdad? Pero total. Y en lo que estábamos allí, se armaron los equipos y pues todos tenían que batear. Entonces tuve que pasar yo también. Ya estábamos abajo 2 carreras, ya estaba por terminar el partido, era la última entrada, o sea, todas esas cosas así como que muy acá, y me tocaba batear a mí, y bueno, 2 outs, etcétera, y entonces llego yo, y todo el equipo contrario, de estar allá lejos en el campo, se arrimaron, como decir, esta papa no le va a dar, pero ni por equivocación, ¿no? Y yo dije, sí vas a ver, y agarro, y no, pues no le di. Y volteé a ver a mis compañeros para que me animaran, y todos estaban parados a la orilla del campo, listos para entrar. Y yo dije, mucho apoyo, ¿verdad? Confiados de que ya se había acabado la oportunidad. Y entonces agarro y sí, va la segunda y nada, no sé qué. Y llega la tercera, y por obra de Dios, ¡pum!, que le doy a la cochina pelota, y sale así, y todo nomás se queda. Y se voló por encima de todos, como todos estaban hasta acá, y llega el otro que habían dejado allá atrás, y él hace así, se le pasó entre las patas, había un cerrito detrás, se le va por abajo del cerro, va corriendo, para cuando llegó, yo ya había dado la vuelta al campo, llegué, y no, me estaban esperando toda la manada ahí en el home, ¿no? Y me agarran y me levantan, porque ganamos con eso. O sea, entraron 3 carreras. Bueno, dice que entraron 3 porque nunca toqué el home, entonces hasta la fecha no le he tocado, ¿verdad? Todavía no se enteran, no se los vayan a decir. Era mi momento de gloria dentro de mi infame vida deportiva. Y yo lo disfruté estando ahí cargado por todos. Al año entrante, empezaron ahí que vamos a escoger y no sé qué. Y me acuerdo que decían, yo escojo a Javier. Me dio dignidad. Y eso es lo que Dios quiere que tengamos. Una dignidad de decir, no importa, yo te escojo a ti. Te quiero en mi equipo, pero no hay en la banca, te quiero activo. Sea de portero, de guardia, de lo que sea, pero yo te quiero en mi equipo. En el caso de los líderes que escogió Nehemías, capaz de que alguno de ellos jamás llega a ser el mero líder, capaz de que siempre es un líder de apoyo. Hay gente que así es. Dios no los diseñó para ser el mero líder, pero son líderes. ¿Qué es usted en el plan de Dios? Y aquí en casa queremos incluirlo en todo lo que Dios está haciendo. Algo más que quiero decir al respecto. ¿Qué tan grande es usted? Mire, si usted se compara al tamaño de la Tierra, es una pulga. Si se compara con la galaxia, la Vía Láctea, no hombre, pues pulga. Y si nos vamos más allá en el universo, ya ni le digo qué, pulga a la pulga,
potencia. Y dice uno, ¿por qué Dios se va a fijar en mí? Es que para Dios, la magnitud de la importancia que usted le representa no tiene que ver con la magnitud del tamaño físico que usted tiene, ni del tiempo que usted ha vivido sobre la tierra. Hay gente que apenas si tiene 1 año y muere y cumplió su propósito en Dios. O sea, la vida no tiene que ver con cuánto vivimos ni con qué logramos para poder decir, logramos nuestro lugar en la historia. Y los nombres que nosotros acabamos de leer, algunos de ellos, va a decir, yo no me voy a acordar, pero Dios sí. Y por eso está la genealogía, para que usted sepa que para Dios sí fueron importantes estas personas. Tenían su lugar. Y así como fueron importantes, el Nuevo Testamento, en el libro de Hebreos, nos dice que las cosas del Antiguo Testamento son sombra de lo que viene en el Nuevo Testamento. Este libro de genealogía es algo que habla del libro de la vida que viene, en el cual estamos escritos usted y yo. Y nuestra relevancia ahí no tiene nada que ver con nuestro tamaño. Simplemente que Dios dice, te quiero en mi equipo, eres acepto en el amado, dice el libro de Efesios. Y es un sentir increíble. Ahora, ¿qué declara la genealogía? A pesar de nuestros hechos, a pesar de nuestro trasfondo, podemos pertenecer. Quiero cerrar con algunas ideas acá acerca del cerebro. Estaba leyendo un libro, me encanta Henry Cloud y John Townsend, pero Henry Cloud en particular, que cada rato nos viene a visitar aquí en Willow. Uno de sus libros, que toda esta serie de límites, empezó con límites, luego eran límites en el matrimonio, límites para nuestros hijos, límites, tiene uno que se llama límites para líderes, tratando de enfatizar diferentes aspectos de cómo ser un buen líder y cómo producirlo mejor en la gente. Y básicamente lo mismo, un líder que produce, pero también se interesa en su gente. O sea, tiene límites sanos para hacer lo mejor. Y empieza a destacar algunas cosas que yo lo único que estoy tratando de lograr con esto es mostrarle que la ciencia corrobora lo que le acabo de decir. Que nosotros, para poder desempeñar bien ante la ley, el carácter, necesitamos tener identidad. Necesitamos saber que pertenecemos y que somos aceptos. Describe Henry algo, bueno, está recitando lo que ya se sabe. Tenemos en nuestro cerebro, esto es una sobresimplificación, 2 partes le vamos a llamar el cerebro superior y el cerebro inferior. El cerebro superior, ahí se realizan lo que le vamos a llamar capacidades cognitivas superiores. ¿Okay? Estas cosas son como la lógica, el juicio, la creatividad, la resolución de problemas, formas avanzadas de pensamiento, la memoria funcional, la planeación, la priorización, el pensamiento panorámico, o sea, la capacidad de ver el todo para poder tomar decisiones al respecto, la empatía. O sea, todas estas cosas son propias del cerebro superior. Es lo que nos hace seres por encima de una lagartija, por decirlo así. ¿Okay? El cerebro inferior, que le llaman luego el cerebro reptil, porque si nada más uno vive en este cerebro, es como vivir como lagartija. ¿Okay? Este cerebro entra en acción y es nuestro instinto de defensa, básicamente. Es lo que le llaman el fight or flight, o sea, es el instinto natural de pelear o huir. Es un ambiente de más acción que razonamiento. Tiene 2 características. ¿Okay? Es muy emocional, o sea, es muy expresivo, el llanto, la alegría, el enojo, todo eso, pero es muy rápido, muchísimo más rápido que el cerebro superior. El cerebro superior es muy bueno, pero es así medio testarudo, ¿no? Y el otro es la liebre, o sea, rápido llega a las conclusiones. Cuando usted está en un conflicto, por ejemplo, y alguien le dice, oye, estás re feo. Lo primero que entra en acción, ¿cuál qué? ¿Su cerebro superior o su cerebro inferior? El inferior, porque es rápido y dice, pues tú estás peor.
no lo piensa, es muy emocional, es muy agresivo, o sea, o pelea, o dice, ¡ah, me dijo feo! Y se va, o de plano se paraliza y no sabe qué hacer. ¿Okay? Porque lo que sucede es que cuando entra en efecto, se activa con el estrés o el peligro, pero el peligro puede ser percibido, puede no ser real. O sea, puede ser que nosotros pensamos que alguien nos está diciendo feo cuando en realidad no nos están diciendo nada. Pero lo clave es esto, que las hormonas que lo activan inhabilitan al cerebro superior. Entonces decir como, déjame hablar yo, y habla el cerebro inferior. En los conflictos eso es crucial. Por ejemplo, de repente, es que tú me dijiste eso. El cerebro inferior tiene muy poca capacidad de recordar las cosas. Y no, tú lo que dijiste fue esto. Y si los hubiéramos grabado en video, no estaríamos diciendo ninguna de las dos cosas en el video que supuestamente estamos afirmando. Dice el esposo, tú dijiste que fueron 3. Y dice la esposa, no, yo dije que eran 4. Y resulta que dijo que eran 5. Porque tiene poca memoria el cerebro inferior. O sea, piensa que sí son las cosas, pero no lo son. Okay, ¿ya? Va a decir, ¿y eso qué tiene que ver con lo que estamos diciendo? Bueno, regresando, ¿ok? Cuando nosotros estamos en un ambiente de estrés, como el pueblo está ahí con Nehemías, ya terminaron la pared, no sé qué, y les viene la ley, les va a venir la ley, y les va a venir, ahora tienes que hacer esto, ahora tienes que hacer esto, y te dice tu jefe, tienes que hacer esto, tienes que hacer, te dice tu maestro, tienes que lograr, tienes que terminar, te dicen los papás, tienes que... Cuando hay ese estrés de desempeñar, el cerebro inferior toma control y ya no podemos reaccionar correctamente. Entonces lo que se necesita es que se ejerza nuestro cerebro superior, nuestra identidad, de decir, no, yo no tengo miedo. ¿Y qué pasa si repruebo esta materia? No pasa nada. ¿Y qué pasa si este proyecto lo arruino? Mi jefe me va a gritar. No, mi jefe me va a venir a preguntar, oye, necesitamos hacer, ¿qué necesitas para que salga el proyecto? Vamos adelante. Y si me acepta a pesar de mis fracasos, me crea un sentir donde mi cerebro está funcionando como debe de estar y funciona mejor y yo soy mejor persona. O sea, desempeño mejor por el hecho de que me siento aceptado incondicionalmente. Porque no vivo en temor, no vivo en vergüenza, no vivo en la amenaza de que van a terminar la relación conmigo porque hice algo. ¿Me estoy explicando? O sea, es necesario que yo sepa, si no trabajo, no voy a lograr aquello. Pero eso, o sea, no voy a lograr el aumento, no voy a lograr el nuevo cliente, pero es diferente a decir, mi papá ya no me quiere. Niña mala, ¿cómo haces eso? Ya no te quiero. Y muchas veces nosotros transmitimos eso de una manera equivocada a través de refuerzos positivos y decimos, ay, mi hijito, ganaste el primer lugar, ¿cómo te quiero? ¿Qué le da a entender al chamaco? Cuando gana el primer lugar, mi mami me quiere mucho. Tengo que ganar el primer lugar, porque si no me va a dejar de querer. ¿Verdad que es una trampa muy fuerte? Y en la Biblia, Dios nos enseña a través de una genealogía, decir, para mí eres acepto. No te preocupes, yo te traje hasta acá. Vamos adelante, vamos a la siguiente etapa. Vamos a aprovechar estos dos impulsores humanos que el doctor Henry le llama el amor y el desempeño. Vamos a quitar ese estrés negativo donde estamos temiendo la venganza de la persona, o sea, su enojo, la vergüenza que nos va a infligir, el castigo relacional de decir, ya no eres mi amigo. Vamos a crear un sentido de estrés o un temor positivo, donde sí es cierto, tenemos que a nuestros hijos, a nuestros empleados, a nuestras ovejas en la congregación, transmitirles, si no hacemos lo correcto, hay una realidad que va a tener consecuencias negativas, pero está fundada en el realismo, da apoyo con honestidad, se enfoca en la meta, no en asignar culpa o vergüenza, y trata de cerrar la brecha. Entonces, un líder sabio, un pastor sabio, un padre sabio, sabe poner
consecuencias positivas o refuerzos positivos y negativos. ¿Okay? Lo tercero y último, vamos a terminar rápido, es acerca del templo, la relación con Dios. Les decía que nosotros necesitamos tener no solamente aptitudes y no solamente identidad y liderazgo, necesitamos también tener esto. Noten que en Esdras 2 decía así: y algunos de los jefes de casas paternas, cuando vinieron a la casa del Señor que estaban en Jerusalén, hicieron, ¿qué dice? Ofrendas voluntarias para la casa de Dios, para reedificarla en su sitio. Entonces trajeron al templo sus ofrendas para que se pudiera efectuar lo que aquí se hace. Como usted puede hoy traer sus ofrendas, decir, yo quiero que se haga aquí. ¿Por qué? Porque sé quién soy, sé lo que se hace aquí. ¿Okay? Nehemías 7:70, algunos de los jefes de casas paternas contribuyeron para la obra. Dice, hasta el gobernador dio para el tesoro, note, 8.5 kilos de oro. ¿Okay? Y cierta cantidad de túnicas sacerdotales. Versículo 71, los jefes de casas paternas dieron para el tesoro de la obra 170 kilos de oro. Un dineral. Había salido gente adinerada de allá, de donde habían llegado, de Babilonia, regresando para acá. Y tenían cantidad de plata. Lo que el resto del pueblo dio fue 170 kilos de oro. ¿Okay? Y entonces, sabiendo quiénes eran, sabiendo cuál era el propósito, sabiendo que habían sido preparados para adorar, ahora sí se preparan para el capítulo 8, donde van a recibir la ley, porque sabían quiénes eran. ¿Usted sabe quién es? ¿Sabe que Dios le ama incondicionalmente? Le invito a que cierre sus ojos. Padre, te doy gracias aquí por cada persona. Por un lado, Señor, te pido que nos ayudes a ser mejores líderes, padres, maestros, jefes, cualquiera que sea la función que desempeñamos en nuestra sociedad. Señor, que podamos crear un sentido de aceptación a los que están a nuestro alrededor, que no paralicemos los cerebros de ellos, que nuestras acciones vayan para reforzar su desempeño y no estorbarle. Señor, ayúdanos a ser gente de relación, gente que brinda identidad. Y en especial te quiero pedir, Padre, por los que están aquí y no se sienten todavía incluidos en tu plan, en el plan celestial. Señor, ellos sienten que todavía no están incluidos en la familia de Dios, que si hoy les preguntáramos si al morir ellos se irían al cielo, tendrían la duda en su corazón. Pero tu palabra nos da la respuesta, Señor, a través del sacrificio de Jesucristo, diciendo que Él ya pagó por nuestros pecados y nos ha hecho parte de un linaje especial, de un real sacerdocio, de una nación santa. Y esto no depende de nosotros, sino depende de Él que pagó el precio y que tiene misericordia. Si usted está aquí y usted se siente en esta circunstancia de que se siente todavía excluido del plan de Dios, pero quiere reconocer que Dios está a su favor y que le quiere incluir hoy, se lo digo claramente, Dios está a su favor. Si ese es el caso de usted, yo le invito, levante su mano allí donde está, diga, yo ya no quiero vivir un día más sintiéndome excluido del plan de Dios. A partir de hoy yo quiero estar incluido en el plan perfecto de Dios.